Bueno, este es un pensamiento personal y un poco de investigación para que todos estos que estamos en nuestras casas forzados a permanecer encerrados, atemorizados con enfermar, calculando el tiempo que podremos sobrevivir con los recursos que tenemos, o viendo las estadísticas diarias de contagiados y fallecidos, o pensando en conseguir papel higiénico, mascarillas, o simplemente lamentando las improvisadas y constantes medidas que toman los gobiernos, pues tengamos un poquito visión de conjunto. Porque además es posible que en unas semanas, cuando pase esta pesadilla, millones de nosotros hayamos perdido nuestros empleos. Yo creo que es importante que nos preguntemos qué está realmente pasando allá afuera. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Quién está detrás? No se trata de hacer teorías conspirativas. Veamos hechos, tengamos el valor de ver estas realidades. Porque la verdadera tragedia de nuestras sociedades cada vez más infantilizadas y manipulables es repetir la historia por miedo o por comodidad. La realidad del ignorante pues es como una copia pasada de mano en mano de una caricatura. Eso nos impide el análisis y la toma de decisiones que llevaría a cambiar nuestro destino. Por eso quiero compartir un poco con ustedes pues cosas que he estado viendo estos días investigando. Pensemos que esta expansión de coronavirus por Europa coincide y su cierre de fronteras y el confinamiento de las personas en sus casas coincide con los ejercicios militares Europa Defender 2020 de la OTAN, en la que 30.000 soldados norteamericanos han desembarcado en suelo europeo y se suman a otros 7.000 soldados locales para simular una respuesta a una hipotética amenaza. Eso es un mensaje claro, especialmente para Rusia, pero también para China, que son los otros dos ejes del nuevo orden tripolar que hay en el planeta. Esta demostración de fuerza del imperio norteamericano y de la OTAN, que es su brazo armado, pues intenta paliar su decadencia económica y geopolítica. El imperio decadente busca una medida desesperada que vuelva a poner el equilibrio de fuerzas y de terrores a su favor. Es necesaria una terapia de choque. Necesitan resetear el sistema financiero internacional a su favor. Y eso solo es posible con una guerra mundial, un cataclismo planetario o con una pandemia. Allí es cuando aparece como por arte de magia el coronavirus. Bueno, arte de magia no, porque ya se empiezan a acumular las evidencias científicas de que el COVID-19 se originó en Estados Unidos. Eso ya lo van mostrando publicaciones de epidemiólogos japoneses y taiwaneses. Veamos esto. Estados Unidos tiene los 5 tipos principales de coronavirus que existen, mientras que en Wuhan, la ciudad china donde empezó la epidemia, solo hay uno. Lo que mucha gente ignora, y es cuando ya se nos empieza a poner la piel de gallina, es que justo en Wuhan, en esa ciudad china, se celebraron en octubre del 2019 los 7º Juegos Militares Mundiales, que participaron 9.600 atletas de 104 países. A esta concentración asistieron militares norteamericanos que luego murieron por coronavirus, según las declaraciones del propio director del Centro de Prevención de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, un señor que se llama Robert Redfield. El Ministerio de Relaciones Exteriores chinos ha dicho que puede que el ejército norteamericano haya llevado esa epidemia a Wuhan y ha pedido explicaciones a Washington. Y razones no le faltan, porque entre otras cosas, 2 meses antes de los Juegos, hubo numerosos brotes de neumonía similares en Estados Unidos que se atribuyeron a los famosos cigarrillos electrónicos. Lo curioso es que unos días antes, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos había ordenado cerrar uno de los principales biolaboratorios militares del país, ni más ni menos que el de Fort Detrick en Maryland, alegando problemas con la disposición de material biológico peligroso. Con el secretismo que manejan las autoridades norteamericanas, especialmente las militares, respecto a sus arsenales químicos, biológicos, sus arsenales normales, pues llama muchísimo la atención que esto haya sido hecho con el conocimiento del público, el cierre de este laboratorio por problemas para disponer de su material biológico peligroso. Y que todo esto haya coincidido precisamente con las neumonías atípicas que se le atribuyen a los cigarrillos
la posterior realización de los juegos, etcétera, etcétera. Otro dato súper inquietante es que en el mismo mes de octubre, 2 meses antes de que aparecieran los primeros casos de coronavirus en Wuhan, se realizó en Nueva York un evento que se denominó Evento 201. Allí participaron directivos del Centro de Prevención de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, la Fundación Bill Gates, directivos de Johnson & Johnson, UPS, el Banco AZN, entre muchos otros. El propósito de esa reunión era simular una pandemia por coronavirus y ver sus repercusiones a todo nivel. Dejamos un momento esto allí y ahora veamos qué ha pasado en la economía. La pandemia ha sido un oportuno torpedo a la línea de flotación de la economía china, en plena guerra comercial con Estados Unidos. Pero la guerra económica no es solo contra China. Recordemos que Washington lucha desesperado por mantener el dólar como patrón mundial para la compra de petróleo y de materias primas. Eso fue una medida que implantó la administración de Nixon en la década de los 70. Con esta medida, Nixon lo que hizo fue básicamente declarar al país en impagos y pasar el sistema a un sistema basado en el petrodólar, porque era un sistema que ya no se podía respaldar en el oro. Así Estados Unidos se convirtió en el imperio de la deuda y el sistema financiero internacional en una estafa piramidal de trillones de dólares en las que los bancos centrales dan a los gobiernos y a las empresas préstamos prácticamente sin costo a pagar en décadas de hipotético consumo futuro. El riesgo, por supuesto, como ustedes se imaginarán, para las élites es cero, porque las puertas giratorias del poder permiten el rescate de los bancos y de las grandes empresas, pero no el de los trabajadores. Los imperios saben perfectamente que a medida que los pobres naufragan en su precariedad, pues presentan cada vez menos resistencia, y si esta siempre se puede reprimir con la hegemonía de la fuerza que poseen los gobiernos. Y Estados Unidos es el mayor vendedor de armas del mundo. Países enteros que empezaban a movilizarse con valor y dignidad para recuperar algo de bienestar social tras 50 años de neoliberalismo salvaje y opresión, como es el caso del narcoestado colombiano, gobernado a la fuerza por terratenientes, narcotraficantes y políticos corruptos, han tenido que suspender sus marchas de protesta y quedarse en casa viendo cómo se agrava su crisis económica familiar. Pero la crisis se veía venir. Los Rothschild, los banqueros sionistas dueños del planeta, hace año y medio que empezaron a vender todos sus fideicomisos y salieron del sistema bancario. Y muchos esperan su oportunidad para hacerse ricos en este caos. Pero otros ya lo han hecho desde su diseño. Eso sucedió, por ejemplo, en el año 2003, cuando la epidemia de gripe aviar, en la que hubo muy pocos muertos al final. Pero recordemos que en esa época, Donald Rumsfeld, que fue el secretario de Defensa de Bush del 2001 al 2007, fue el director hasta el 2001 de una compañía que se llama Gillival Science. Esa compañía fue la que vendió la patente a los laboratorios Roche del antiviral Tamiflu, que se vendió como pan caliente durante esa epidemia. Era de dudosa efectividad, pero solamente en los Estados Unidos facturó más de 2 billones de dólares. El hecho de que el dólar terminó siendo la divisa de la Reserva Mundial de Materias Primas le otorgaba a Estados Unidos una ventaja fundamental, un derecho feudal que le permitía quedarse con un porcentaje de cada transacción hecha en cualquier parte del mundo. Y esa es la pelea. Por eso Rusia y China mantienen un pulso con Estados Unidos, para cambiar este patrón del petrodólar por una moneda competitiva respaldada por oro, petrodólar. La fortaleza de Estados Unidos es esa moneda. El coronavirus impone de nuevo una vieja herramienta necesaria para los imperios y para los estados fascistas: el miedo. El desplome de las bolsas y los mercados crea pobreza e incertidumbre. El despido masivo de millones de trabajadores sucede al mismo tiempo que los directores generales de las grandes multinacionales dimiten en masa y se van con sus bolsas de dinero a sus paraísos privados. Los especuladores compran a precio de ganga todo tipo de bienes, mientras que los pequeños y medianos empresarios se van a pique. La clase media se contrae, se acumula
más riqueza en menos manos y crece la desigualdad por todo el mundo. Los dueños del mundo le dirán a sus títeres con la excusa de reactivar la economía mundial que rescaten a la banca y a las empresas, que son demasiado grandes para caer. Eso pasó en la crisis financiera del 2008 y nuevamente seremos todos los que pagaremos los platos rotos y no los responsables de esas crisis. Esos se van a hacer más ricos. El oportunismo llama a todas las puertas. De hecho, Trump ofreció, por ejemplo, $1.000 millones a los científicos alemanes de una prestigiosa empresa de vacunas que se llama CureVac, que está liderando los esfuerzos en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Pero la oferta de Trump era para su uso exclusivo en Estados Unidos. Por supuesto, la empresa rechazó la oferta, dijo que la vacuna debía estar disponible para todo el mundo. A partir de entonces, la Casa Blanca ha empezado a hacer una gran propaganda a favor de una empresa norteamericana que se llama Moderna, que dicen que está desarrollando también una vacuna. Y eso ha disparado las acciones de esa empresa en Wall Street. Pero no hay nada más incómodo que un defensor de derechos humanos o un historiador riguroso para el poder. O todavía peor, una fuente de información independiente como Julian Assange, como Snowden. Este es un mundo gobernado por señores de la guerra y multinacionales. Y personajes como los ambientalistas brasileños o los líderes sociales colombianos son considerados peligrosos. Con el coronavirus, como con todos los temas trascendentales, la mayoría se conforma con las versiones oficiales y la histeria colectiva hace el resto. El individuo piensa, el rebaño no. La muchedumbre, de hecho, es fácil de distraer y de asustar. Basta un ruido fuerte para que haya una estampida, un linchamiento o surja un mesías. Desde que apareció la pandemia de coronavirus, ya casi no se habla de reivindicar libertades ni de luchar contra las injusticias. Fue una terapia de choque súper efectiva. El rebaño aterrorizado no ve escapatoria. Cada individuo se conforma ahora con sobrevivir y no duda o no dudará en pisotear a otros. La manada dividida es perfecta para que empiece la carnicería. Espontánea o deliberada, con la pandemia gana la élite y pierde el mundo entero. Un mundo contra el que durante décadas se ha usado un arma mucho más letal, que se ha cobrado millones de vidas en todo el planeta, que ha destruido el estado de bienestar de toda una generación y ha condenado a la pobreza a países enteros. Estoy hablando del neoliberalismo. El coronavirus puede ser el intento de reintroducir el imperio norteamericano a cualquier precio. Sus efectos son múltiples, desde los obvios como letalidad selectiva sobre un capital humano económicamente no productivo y que genera mucho gasto social, que son ni más ni menos que nuestros viejos, nuestros padres y nuestros abuelos, hasta su efecto paralizante sobre los que luchan por los derechos sociales. El ensordecedor ruido oculta la voz de quienes luchan contra el poder y la codicia y nos obliga a todos a refugiarnos, como en los tiempos de las cavernas. Pero lo peor de todo es que de nuevo es para protegernos de los depredadores, en la seguridad de nuestros seres más cercanos. De nuevo es para fortalecernos, para poner a punto nuestras hachas, pero también nuestros pinceles, para planear estrategias de supervivencia en grupo mientras pintamos. Nuestras primeras obras de arte no fueron otras cosas que el hollín que soplamos sobre nuestras manos, un rito que quedó en las paredes de esas cavernas y que nos sobreviviría por miles y miles de años, pero que al salir de la caverna seguramente nos llenaba de fuerza, porque al día siguiente, con sueños y con ideas, salíamos a enfrentar bestias mucho más fuertes que nosotros. Pero las pudimos vencer, porque trabajábamos en equipo, sin miedo y con hambre de saber. Así conquistamos un planeta. El problema fue que olvidamos que también somos depredadores. Esta vez saldremos en medio de un huracán, una tormenta del tamaño de nuestro miedo, y en medio de ella tendremos que enfrentarnos con el más astuto de los enemigos, con la bestia más poderosa, con nosotros mismos. Pero hay una idea que nos puede salvar, una sencilla lección que durante milenios nos llenó de sabiduría, una verdad demoledora que nos permitió resistir a las adversidades y crear civilizaciones. La certeza simple y elemental de que cuidar de los más débiles fue lo que nos hizo humanos.